Bueno, listo. Antes de comenzar con músculos, es necesario revisar un tema que siempre lo digo. Nos maravillamos buscando músculos, nervios, arterias, y dejamos pasar algo tan hermoso como son las envolturas de las fascias. Y volvemos a esta figura para acá, fíjense que se está muy bien. Porque quiero continuar con una historia que deja a nivel de cuello. Y me vuelvo a acordar que en cuello, cuando hablaba de las envolturas y las fascias cervicales superficiales, profundas, que la fascia visceral es patórax, lo mismo que la fascia prevertebral, lo utilizamos en tórax. Ahora bien, estas son las envolturas superficiales en cuello. Y esas envolturas las había dejado aquí, en manubrio del esternón, la había insertado aquí, en articulación externo-clavicular, la había insertado en clavícula, en articulación acromio-clavicular, la inserté en espina de la escápula y la inserté en vértebras cervicales, ¿cierto? Eso coincidió con línea nucal, lo último que hicimos cuando realizábamos ahí esa parte de columna. Y revisar esto, pues implica simplemente volver a lo mismo. Empieza a tener esa mancha blanca envolviendo ahora músculos que son de la región posterior y músculos que son anteriores. Entonces mi historia se debe continuar en toracoapendiculares anteriores y posteriores. Vuelvo a tener el mismo concepto, y es que, aunque son medios de fijación, yo siempre digo como que ella se fija, como que descansa y toma un nuevo aire para seguir envolviendo. En realidad son fijaciones, pero de esa fijación que hice en lo que acabo de decir en la parte ósea, ahora la fascia y las aponeuroses se continúan. Y si se continúan, van a bajar. Y al bajar y al buscar inserción en la espina de la escápula, miren lo que hace. Esto, trapezius, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, latissimus dorsi, subescapularis. Eso es lo que ella hizo. Cuando ella busca inserción en espina de la escápula, sigue haciendo envolturas. Y en este caso me van a envolver a este grupo, tanto los toracoapendiculares posteriores como a los escapulumerares. Listo. Hecho eso, baja. Y al bajar, baja y se va ¿hacia dónde? Hacia adelante. Pero cuando va hacia adelante, se encuentra con el otro grupo de fascias. Ese otro grupo de fascias fue la que se insertó aquí adelante, pero ahora deben volver a la región pectoral. Entonces voy a encontrar la fascia que vuelve a pectoralis major, baja, forma A, envuelve a pectoralis minor, sube, se quiere insertar en fijar en clavícula, pero antes de fijarse en clavícula, se encuentra el músculo subclavius. Y entonces forma una estructura que le voy a decir a esto que está aquí y a esto que está aquí. Ahí se ve, le voy a decir la membrana costocoracoidea. Membrana y ligamento. La membrana va a ser esa parte, digámosle, blanquecina, blanco claro, membrana costocoracoidea, va a ser esto que tengo allí, membrana costocoracoidea. Y ya cuando sube, me pinta esto y también me pinta esto con más blanco, un engrosamiento. Medios de fijación. La tensión que ejerce pectoralis major y minor es fuerte. Entonces necesito tener un buen medio de fijación. Entonces me voy a engrosar, me fibroso y formo un ligamento costocoracoideo. Y después de que estoy firme, ahora sí decido envolver a sus clavios y me inserto en clavícula. Bonito, ¿cierto? Sí. Pero lo más bonito es, después de que ella hace esa envoltura y se asegura, se conecta esas dos aponeurosis. Se conecta la anterior con la posterior. Y cuando se conectan, me están formando algo. Esto que está aquí, lo extrapolo aquí. El piso de la axila. Por eso a esa porción de continuidad entre aponeurosis posterior y esta aponeurosis anterior se conoce como fascia axilar. Fascia axilar. Hola. ¿El ligamento se inserta en la coracoide o...? No, va buscando esclavícula, pero se llama costocoracoideo. Porque yo había leído que hay un costoclavicular. Sí, incluso para algunos libros, en algunos libros, si no estoy mal, en Moore, te va a hablar de un ligamento, sí, costoclavicular. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Para otros nombres, como Moore siempre lleva la contraria. Entonces le dice costoclavicular. Todos le decimos costocoracoideo, él le dice lo contrario. Que Moore siempre es como especial en eso. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago para que esta fascia axilar, porque yo levanto mi axila y no se me cae? Bueno, dentro de unos años sí, pero todavía no. Pero cuando yo levanto mi axila, sigue siendo una superficie cóncava. ¿Cómo hago para que ella mantenga esa posición? Entonces,
La misma proyección de esta fascia pectoral cuando se iba hacia atrás y subía para envolver a pectoralis minor debe cumplir doble función. Debe ser la fascia que envuelve a pectoralis minor, pero a la vez debe ser la fascia que le da sostén a la axila. Ella misma se va a llamar ligamento suspensorio de la axila. Y debe ser lo mismo que encuentro aquí. Aquí tengo fascia axilar y esto mismo que veo aquí, que es la misma mancha blanca que él me muestra, va a ser ligamento suspensorio de la axila. ¿Sí o no? Bonito. Pero bueno, eso está hermoso. Pero ¿cuál fue el problema? Yo hice esta envoltura y miro hacia afuera y tengo otra cosa que hacer. Porque si estoy aquí y ya formé axila y ya la tengo con una suspensión para que esa estructura se mantenga anatómicamente estable, cuando miro hacia afuera tengo otra misión que hacer. Necesito que envolver al brazo. Ya hice todo en la región pectoral, ya formé axila. Uy, claro, no es el mío, no me asuste. Y si miro hacia afuera, voy a encontrar entonces la necesaria, es algo repetitivo, la necesaria necesidad, eso dice, sea bien o mal dicho, de envolver y de irme ahora y de proyectarme hacia el brazo. Porque en el brazo necesito hacer eso mismo, otra imagen, la de Moore. Pues me dice como esa manchita blanca que está ahí en cuerpo, axila, y me voy hacia el brazo. Busquemos otra, lo mismo, región pectoral, formé axila, ligamento suspensorio, y me voy hacia el brazo. ¿Qué necesito hacer en el brazo? Formar lo que ya sabemos, una envoltura tubular, que le voy a decir, aponeurosis braquial. Ya la vimos, ya entendimos eso. Esta es una imagen de brazo. Hicimos las fijaciones bien profundas, no solamente periféricas de todos los músculos, sino que los tabiqué. Y después de que los tabiqué y formé compartimentos, síndrome compartimental, formé algunos tabiques intermusculares, mediales y laterales que los fijé en el número. Anatómicamente esto viene dividido en un compartimento posterior y un compartimento anterior. Pero mi historia se va hacia antebrazo, porque yo después de que envuelvo brazo, como aponeurosis braquial, y quiero insertarme, porque necesito insertarme, la única manera y lo único que tengo para insertarme van a ser en los epicóndilos. Entonces me inserto en el epicóndilo medial, me inserto en el epicóndilo lateral, tomo un nuevo aire y sigo hacia adelante. Y hacia adelante quiero envolver a antebrazo. Listo, hago lo mismo. Voy a envolver antebrazo y lo voy a envolver en todo su conjunto, pero a su vez la fascia se va a introducir y me va a formar tabicamientos, compartimentos. ¿Cuál es el riesgo? Ya lo dije hace mucho tiempo, los riesgos de los compartimentos. A pesar de que son necesarios para división anatómica, a pesar de que son necesarios para que haya como ciertas transiciones entre los músculos y las flexiones, de acuerdo que son 20 músculos, 8 posteriores y 12 anteroexternos, ellos van a hacer movimientos que son agonistas y antagonistas. Necesitan tener como cierta libertad. Esa libertad de ellos, esa transición entre ellos, debe ser, ¿cómo se llama? Está como un 5. De aquí hasta que sean residentes. Cisarcosis. Crean cisarcosis y esta cisarcosis, o sea, esos espacios aponeuróticos les da libertad. Eso lo quiero, pero cuando me llega un proceso infeccioso inflamatorio, los síndromes compartimentales me juegan doble problema. ¿Por qué? Porque voy a tener, el miembro se amplía, hay edema, ese edema tiene un problema. La piel, el tejido celular subcutáneo, la envoltura, los tabicamientos. Como le puede servir de contención, también le sirve para que esa infección, ese edema pueda ir viajando y se esparza. Pero ese no viene siendo mi gran problema. Mi problema es que si alguien ocupa los espacios compartimentales, ¿qué hay en los espacios compartimentales? Paquetes vasculonerviosos. Y fácilmente tengo una necrosis en miembro superior, miembro inferior, como miraremos más hacia adelante. Entonces no los descuiden, no los subvaloren. ¿Listo? Entonces, después de que hago esto, voy pensando en lo mismo. Como que ahora necesito alguien, una estructura anatómica que me diga qué es anterior, qué es posterior, qué es antero externo y qué es posterior. Y voy a hacer lo mismo. Después de que yo divido y hago compartimentos, toda esta aponeurosis busca entonces engrosarse. Y al engrosarse forma
tabiques, y van a ser tabiques intermusculares, que también van a ser tabiques intermusculares, mediales y laterales. Solamente que ahora mi límite óseo cambió, porque ya no estoy en brazo, estoy en antebrazo. Mi límite óseo profundo, además de los tabiques intermusculares, mediales y laterales, va a ser cúbito, más el radio y membrana interósea. Y eso, junto con los tabiques, me va a dividir a mi antebrazo en dos compartimentos: compartimento posterior y compartimento anterior externo. Listo. Pero ahí no sigue mi problema. Mi problema es que toda esta aponeurosis baja. Y aquí tengo la aponeurosis, un pedacito de esa aponeurosis que envuelve vadera tubular, el antebrazo, aponeurosis antebraquial, va a buscar fijación, va a buscar sostén y seguramente lo va a hacer. Ahí en las estiloides. En las estiloides tanto desde el radio como del cúbito. Pero algo está sucediendo, algo me está diciendo Nete con esa imagen. Es lo blanco se vuelve más blanco. O sea que eso debe ser una condensación, una fibrosis. Y en el extremo inferior del antebrazo, la aponeurosis antebraquial se transforma. Y esa transformación es como mayor número de fibras, es como una mayor condensación y va a formar dos estructuras necesarias para que toda esta masa muscular que está arriba, que abajo se transforma en tendones, tengan una necesaria abrazamiento, como una necesaria condensación para que ellos puedan tener una eficaz desplazamiento y no se pierda esa fuerza. Y voy a hablar de un retináculo dorsal o extensor, y voy a hablar de un retináculo palmar o retináculo flexor. Sin embargo, hay algo más. ¿Qué es algo más? Debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, esta figurita de aquí no me muestra esto blanco que está ahí, esto es posterior, esto es anterior, pero en el extremo distal del antebrazo hacia posterior, la cosa es sencilla. Simplemente forma un retináculo extensor. Aquí tengo los tendones extensores, eso lo vemos mañana, y esto no lo hace a manera de puente, sino que lo hace a manera saltatoria, individualiza cada uno de los tendones. Es fácil para la anatomía, pero es difícil para su aprendizaje, porque tengo que grabarme 6 compartimentos distales, 6 compartimentos extensores que se crean por ella. En palmar es más fácil para aprendizaje, pero es más difícil para lo que eso significa la condición clínica del paciente. Porque en palmar o en anterior solamente trazo un puente y por ese puente que pasen los tendones. Pero el problema va a ser es que los tendones son duros y además de los 8 tendones flexores, pasa otra cosa que no le va a gustar, estar cerca de los tendones flexores. Y va a ser el nervio mediano. Y deberemos entender mañana la fisiopatología con componente anatómico de lo que se llama estudios del cardio. Pero mi aponeurosis antebraquial, además de formar eso, que es retináculo flexor, va a unirse a esto que es el tendón del palmaris longus. Y lo une, fija en él y lo lleva y lo proyecta hacia los lados, hacia medial y hacia lateral. Y esa fijación que sufre se llama un ligamento palmar carpal. Entonces tengo eso. Hacia anterior las cosas son de dos tipos. Formo un ligamento palmar carpal, aseguro el tendón del palmaris longus. Recuerden que el tendón del palmaris longus, aquí no lo veo. A ver si lo veo más por acá, más adelante debe estar. Y lo mostramos de una vez. Se va a unir a esto que está aquí. A la aponeurosis palmar superficial. Entonces, como se une a una aponeurosis palmar que está envolviendo a 8 tendones flexores, necesitará tener fijación. Por eso utilizo a mi ligamento palmar. Y lo vamos a ver en el cadáver. ¿Comprendido? ¿Sí? Hola, cuéntemelo todo. El ligamento es la transición entre el tendón. No es transición, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces yo como aponeurosis antebraquial y como misión o como función terminal en la parte distal del antebrazo, voy a crear dos cosas. Un ligamento palmar carpal superficial y un retináculo flexor. ¿Sí?
Mamá. Ah. Listo, muy bien. Queremos antebrazo. Deleitémonos con el antebrazo. Rápido, rapidito, porque ya lo vimos, ¿no? Voy a inspirarme y entonces voy a hacer mi charla. Porque eso ya lo vimos en cada, ya lo leyeron, solamente voy a afianzar algunas cosas. Yo sé que no voy a contar nada diferente, pero lo voy a hacer. Cuando pienso en antebrazo, busco en sus límites. Límite superior del antebrazo, una línea que pase a 4 traveses de dedo, algunos dicen 4 centímetros, desde los epicóndilos, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, 4 traveses de dedo. Esto debe ser el límite superior de mi antebrazo. Si me voy hacia abajo, voy a tomar una línea que pase por la cabeza del cúbito. Luego va a ser el límite distal del antebrazo, cabeza del cúbito. Voy a buscarle límites que sean mediales y laterales. Entonces me dicen, tome epicóndilo medial, epicóndilo lateral y mande una línea oblicua desde los epicóndilos mediales y laterales y que vayan intersectando o que crucen o que pasen a través de las apófisis estiloides, respectivamente, tanto del cúbito como del radio. Listo. ¿Qué más hago? Me dicen, tiene que buscar límites, pero ya lo hicimos. Ahora, anteriores y límites posteriores, superficiales y profundos. Límites superficiales, piel, tejido celular subcutáneo, grasa, la capa areolar, que le llaman. Lo otro que voy a encontrar en el límite superficial va a ser la poneurosis antebraquial. Y vuelvo a hacer el mismo ejercicio que hicimos, no solamente como envoltura en conjunto, sino también como envoltura individual y tabicamiento de la musculatura. Eso hace que la disección de antebrazo sea hermosa y que casi anatómicamente está hecha. Solamente necesito es introducirme en los espacios y separar. Y los músculos se muestran fácilmente. Lo otro que voy a hacer, los tabiques intermusculares, utilizo cúbito radio y membrana interósea. Ahí tengo los límites óseos, profundos y superficiales. Y tengo delimitado mi antebrazo. Tengo un compartimento que va a ser anteroexterno y un compartimento que va a ser posterior. Forma. Bueno, la forma puede variar dependiendo también de la actividad física, pero el contexto es un cono. Es un cono, acuérdense que el cono debe terminar en punta, pero el antebrazo no termina en punta. Entonces dicen que es un, si yo le corto a un cono, no podemos hablar los dos. O hablan ustedes o hablo yo. Si yo a un cono que termina en punta lo corto, ya esto no le veo, ay, sería así, ya no le veo la punta. Entonces corté la punta del cono, entonces ya es un cono truncado. Un cono truncado, ¿cierto? Y la forma de cono es porque arriba tengo masas musculares y abajo se adelgaza formando tendones. Por eso es la forma de cono. ¿Listo? Hablemos entonces de eso. ¿Listo? ¿Cómo se lo van a aprender? No sé. No sé cómo se lo van a aprender. Hay muchas formas, yo les traigo aquí unas. Algunos hablan de capas. Si lo quiere aprender por capas, no hay problema. Pero eso sí, la otra semana necesito todo del miembro superior. Vamos a hacer un quiz muy bonito que a mí me gusta mucho. Y es escoger un músculo y que ustedes me cuenten su inserción proximal, su inserción distal, su inervación motora, su irrigación y su función. Con una condición, todo o nada, como va a ser en su vida. No es que, ay, me quedó bien cubital, pero el resto me quedó mal. Todo o nada. Esa es la otra semana. Estos son músculos bien aprendiditos. Entonces, por eso no sé cómo se los van a aprender. Todos los escapulomerales anteriores, posteriores, todo, toracoapendicular, antebrazo, mano, todo. Necesito saberlo. Si no, yo voy a hacer un paciente. Listo. Antes de entrar en musculatura, linfáticos. Ay, benditos linfáticos. Afortunadamente, como lo que veo ahí, la imagen de Moore, me dice que la vía linfática en miembro superior es más vasos. Voy a encontrar más vasos linfáticos que nódulos. Y los vasos linfáticos van a ser superficiales y van a ser profundos. Pero además de los vasos linfáticos, yo siempre voy dando predilección a lo que es los ganglios, por lo que son los centinelas y son las alertas. Entonces, dentro de los ganglios linfáticos, facilito lo que va a ser un grupito de 2, 3, 4, máximo, no he visto más de 4, ganglios linfáticos que se encuentran a nivel de lo que es epicóndilo medial del húmero, en la parte superior. Por eso le llaman ganglios linfáticos cubitales. Otros libros les van a mostrar ganglios linfáticos supratrocleares. Sí, porque vamos, ya tengo la tróclea, pensando en esa parte anatómica distal inferior del húmero. La tróclea, ¿se acuerdan, cierto? Osteología.
Listo. De ahí subo y eso se conecta con lo que ya vimos. Eso es lo que vimos la semana pasada cuando revisábamos los ganglios linfáticos axilares y los 5 grupos de ganglios. Entonces, por favor, a los ganglios suprabronquiales, por favor me los conectan con los 5 grupos de ganglios que revisamos a nivel de la región pectoral. ¿Listo? No problema. Hablemos de músculos. Bueno, en la medida en que vaya hablando, voy a tratar de ir a la par. No me comprometo a ir a la par, porque como una imagen puedo hablar de todos los músculos. Pero esta charla está hecha para en la medida en que vaya hablando, voy revisando este corte y me va mostrando sucesivamente cómo están las capas. Pero ¿por qué no es tan necesario hoy? Porque ya lo vieron en el cadáver. Ya lo vimos en el cadáver, entonces ya esa imagen tridimensional la tienen en la cabeza. Sin embargo, bueno, esta les va a servir. Vamos a tratar de ir a la par con eso. Primero en el antebrazo, músculo brachioradialis, también conocido en el bajo mundo como supinador largo. Y cuando pienso en brachioradialis, voy a sentarlo aquí, en la cresta supracondilia lateral, por encima de la inserción del extensor carpi radialis longus. Cuide de ese contexto. Y hacia abajo me dice que se inserta en esto que es la apófisis estiloides del radio. Problemas con el brachioradialis. Es un músculo que aunque se llama supinador largo, no hace supinación. Segundo, es un músculo que es flexor del antebrazo sobre el brazo. Pero tengo un problema, que además de ser flexor, y es flexor, tiene inervación motora por un nervio, que va a ser el nervio radial. Entonces creo problemas, como hicimos en brazo, que no encuentro lógica entre la función muscular con la inervación, porque es un músculo flexor que está siendo inervado por un nervio que es extensor y supinador. ¿Listo? Pero eso lo resuelvo. Se me olvidó, antes de seguir, la irrigación puede ser tan sencilla o puede ser tan compleja. ¿Cómo la voy a hacer sencilla o compleja? Lógica. Sigan hablando. Todo lo que se inserta aquí en la cresta supracondilia lateral debe ser ramas colaterales radiales. Todo lo que se inserta a nivel epicondilio medial debe ser ramas colaterales cubitales. Y si el músculo tiene inserciones en el lado radial o en el lado cubital, le voy a poner cadera cubital y ramíntula radial, musculares. Si el músculo es profundo y está a nivel de la parte media del antebrazo, le voy a poner la interósea, antebraquial, anterior. Y esa es la manera mucho más fácil de entender la irrigación. Debe ser muy sencilla. Hagámoslo de esa manera sencilla. Sale el primero, no problema, ¿cierto? Listo. Bueno, sigo. Para pronator teres. 2 fascículos. Un fascículo humeral que se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero y un fascículo cubital que se va a insertar en la cara anterior, en la cara medial del cúbito y algunas fibras se proyectan, aunque en este no las pinto, a nivel de lo que es la coronoides del cúbito. Y ahí baja porque tiene 2 fascículos. Y el músculo baja y se va a insertar a nivel de lo que es tercio medio y o tercio superior de la cara anterior y lateral del radio. Problemas con el pronator teres. Por su función, me dice que va a ser paronador. O sea que debo hacer movimiento de pronación. Pero secundariamente el pronator teres también me ayuda a hacer flexión del antebrazo sobre el brazo. Problemas con el pronator teres. Toda su inervación va a ser por mediano. Pero la presencia de los 2 fascículos de pronator teres me trae un problema en el paciente. Un posible problema en el paciente, no es que todos vayan a tener. Y aquí Netter lo que hizo fue, aquí tengo el fascículo cubital o coronoideo, aquí tengo el fascículo humeral. Los 2 están partidos, aquí tengo la inserción propia de este musculito. Y lo que me está diciendo es que es como un sándwich. En este caso tengo 2 tajadas de pan que me están sirviendo como fascículo cubital o coronoideo y el fascículo humeral. Y en medio, igual, mediano. Y justamente en el punto donde el mediano, sí, sigue siendo mediano, pero justo también donde el mediano da esto. El nervio interóseo antebraquial anterior. Uno de los riesgos que puede tener mi paciente es compresión del mediano a nivel de pronator teres. Por eso van a hablar después de un síndrome que se llama el síndrome de pronator. Síndrome de pronator.
Entonces ya sé cuando me hablen de él y de la sintomatología, pero más adelante me entenderán todo este gran contexto de lo que significa eso. Listo, no problema. Si le quiero poner a él irrigación, seguramente aquí me van a plantear que tiene que ser arterias colaterales cubitales. Y si miro su otra irrigación, tiene que ser por ramas de la radial. Pero todo el círculo. ¿Cierto? No le pondría todo el círculo, aunque bueno, ya sabemos por lo que leyeron decir, voy a decir dos cosas que no tienen sentido. Le puedo poner una arteria, sí, le voy a poner la arteria colateral o recurrente cubital, van a actuar las dos. Sin embargo, si miro a esto desde el punto de vista práctico, no es una sola, sino que es todo un círculo. Lo que pasa es que cuando les pregunte, quiero que me lo digan cómo es, con la especificidad y con el conocimiento que debe tener un estudiante de medicina. Ya después eso va a ser círculo arterial del codo, sí, pero hoy quiero que me lo digan cómo es, cómo se les ha enseñado, cómo es la esencia y la base de esto. Al final sí va a ser círculo arterial del codo, les va a quedar círculo arterial del codo. Aspiro que se acuerden de una humeral, que se acuerden de una cubital, que se acuerden de una radial, que se acuerden de una humeral profunda, ojalá. Pero con que quede círculo arterial del codo está bien. Pero lo mismo, lo que les hablaba alguna vez, dentro de unos años, cuando manden una receta, estarán mandando un medicamento que tiene un principio químico, que tiene una vida media, plasmática, que tiene una función, y seguramente no se acordarán de eso. Sabrán que hay que mandarlo cada 8 horas. ¿Por qué? Porque así dice el visitador. No, porque tiene una vida media plasmática, que me la enseñaron en farmacología, y que me la enseñó el doctor Arbeláez, el doctor Contreras, los principios activos moleculares y bioquímicos. Nadie se va a acordar de eso. Pero hoy lo están viendo, y lo van a seguir viendo, y lo van a seguir aplicando. Al final, no. Entonces, lo mismo acá. Hay un principio anatómico necesario de comprender y de dominar. Al final les quedará solamente el círculo arterial del codo. Pero a hoy quiero que eso lo tengan bien claro. Entonces, si lo pregunto, lo quiero específico. Por favor. Después les digo por qué. ¿Listo? Entonces me quedo con eso. Voy a utilizar a unas recurrentes cubitales. Voy a utilizar seguramente una colateral cubital inferior. Y hacia acá voy a utilizar una radial. Ramas de la radial. Porque se insertan en el camino. No problema, ¿cierto? Listo. Hoy. ¿Cierto? Este grupito y este grupito de musculitos que están aquí tienen algo en especial. Tienen un tendón común que se inserta por debajo del epicóndilo medial del húmero y se conoce como un tendón común flexor. Y que ese tendón común flexor, aunque no es tan cierto, sobre todo por este pobrecito que está aquí, ya se lo voy a decir por qué, me dice que son un grupo de músculos que tienen una inserción común en un tendón común flexor, epicóndilo medial del húmero. ¿Quiénes son ellos? Primero, uno que también va cruzando así como en diagonal el antebrazo. Y va a dar el músculo flexor carpi radialis. El flexor carpi radialis, insertándose en el epicóndilo medial del húmero, en el tendón común flexor, baja y tiene una inserción distal. El problema de la inserción distal es que el tendón se trifurca, aunque no se muestre en la imagen. Y la trifurcación del tendón va a ir para dos huesitos, base del segundo, base del tercer metacarpiano. Y se va a insertar, que es la que no veo, porque es así. Entonces estoy viendo son las inserciones anteriores, pero no veo la que es posterior. Se va a insertar un huesito del carpo en el trapecio. Se trifurca. ¿Qué hago con el flexor carpi radialis? Debe ser un musculito que me ayude a hacer flexión de la mano sobre el antebrazo. Pero adicionalmente, por la direccionalidad que tengo, él me va a ayudar en la abducción de la mano. Entonces, flexor de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano. Inervación, mediano. Irrigación, arriba. La historia de las recurrentes cubitales, colaterales cubitales, y seguramente hacia acá debe ser historia radial. Debe tener el uso. ¿Sí o no? Sí. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya se lo había contado. Aunque son dos músculos diferentes, uno, el bracho radialis es el que le da la forma a la porción lateral del antebrazo. El grupo de los epicondilios es el que le da la forma medial al antebrazo. Al final, los dos, aunque nacen de manera independiente, divergente en dos partes completamente diferentes, mediales y laterales,
Cuando ellos bajan, sufren una convergencia. Y la convergencia en la región distal del antebrazo hace que los tendones del bracho radialis y el tendón del flexor carpio radialis me crean un espacio que le voy a decir gotera del pulso. En esa gotera del pulso encuentro mi arteria radial y es lo que hago para sentir el pulso. Ahí es donde pongo mis deditos para el pulso radial. Listo. Muy bien. Seguimos. Bueno, sigo con este jovencito. Epicóndilo medial del húmero baja y se va a insertar. Bueno, ahora sí comenzamos con problemas, porque ya con algunos dilucidé ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que me plantean que el flexor, el palmaris longus, es un tendón, primero, uno, que recibe una fijación transversal en el extremo distal del antebrazo. Y esa fijación transversal es una dependencia de la aponeurosis antebrachial. ¿Y eso se llama? Ligamento palmar carpal. Y después de que se fije, entonces ahora sí va a buscar a su punto de inserción distal. Y ese punto de inserción distal es esta mancha blanca situada en la celda palmar medio, que se conoce como aponeurosis palmar superficial. El problema es que ella no puede aparecer mágicamente. Y me van a decir, ¿cómo se forma la aponeurosis palmar superficial? Muy sencillo. Yo sé que tengo músculos que son tenares, músculos que son hipotenares y músculos de la celda palmar media. La aponeurosis palmar superficial es una reunión de aponeurosis. Y cuando hablo de reunión es que toda la musculatura de la palma de la mano contribuye a formarla. O sea, la aponeurosis de los músculos tenares envuelve a los músculos tenares, pero hace una proyección hacia medial para formar o contribuir a formar aponeurosis palmar superficial. La aponeurosis de los músculos hipotenares envuelve a los músculos hipotenares y saca una proyección lateral para ayudar a contribuir a formar a la aponeurosis palmar superficial. Y los músculos de la celda palmar media, entiéndase, lumbricals, también sacan una proyección ahora hacia anterior para ayudar a conformar esto en común que va a ser aponeurosis palmar superficial. ¿Qué tiene la aponeurosis palmar superficial? ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver mañana. Sin embargo, mañana la vemos. Mañana me la preguntan si no la digo, pero tengo que hablar de ella. Necesito formar algo que se llama un segmento palmar común. Lo que pasa es que no está la imagen. Se los cuento ahorita y mañana la miramos en detalle. La aponeurosis palmar superficial tiene que encargarse de envolver estructuras tendinosas que bajan y transitan por el centro de la palma de la mano. Y eso para mí hoy significa tendones de flexor digitorum superficialis, 4, y 4 tendones de flexor digitorum profundus. El concepto de una aponeurosis palmar superficial formando o teniendo la necesidad de formar un segmento palmar común, lo común es envolver a 8 tendones flexores. Ese es el contexto, ese es el concepto. ¿Comprendido? Mañana se lo muestro. Función del palmaris longus. Tensiona la aponeurosis palmar superficial. Pero eso también se traduce en flexión de la mano sobre el antebrazo. Pero más aún, es darle una cabida, una envoltura, un abrazamiento a los 8 tendones flexores. Ya vamos a ver mañana. ¿Listo? Inervación motora. Mediana. Significación. Vuelve la misma canzonería. Aquí voy a utilizar ramas colaterales, cubitales y recurrentes cubitales. Listo, nomás, con ese negro. ¿Qué pasa cuando llega a la palma de la mano? Al llegar a palma de la mano, voy a encontrarme en palma de la mano con arco arterial palmar superficial. Entonces le contribuyo. Listo, están sintonizados. Último. Ahí voy. Y ahora me quedo con este. Ese es el problema mío. ¿Cuál es el problema mío? El problema es que el flexor carpi radialis, sí es un músculo epicondilio medial, sí. ¿Tiene inserción en epicondilio medial del húmero? Sí. Comparte inserción junto con el palmaris longus y el flexor carpi radialis y pertenece a ese tendón flexor común, sí, pero no es la única. Necesito proyectar la inserción del flexor carpi radialis, perdón, del flexor carpi ulnaris, necesito proyectarla hacia atrás. Miremos
¿Y por qué la necesito? Sí, porque es que él tiene dos fascículos. Un fascículo va a ser el fascículo epicondilio medial y dos, el otro fascículo de él va a ser un fascículo que va a ser cubital, va a ser un fascículo que es olecraniano. Problemas con el fascículo olecraniano versus fascículo epicondilio medial. Ahí está. Porque esto va a ser el epicóndilo medial del lóbulo, eso es tendón común flexor, y esta es la inserción que él hace en la cara posterior del olecrano, el fascículo cubital. Y esta no me preocupa es la V que hace ahí. Y esa V significa una arcada. Y esa arcada que hace el flexor carpio ulnaris es la que permite que este cubital, que ya tiene aquí un surco óseo que va a ser el surco para el nervio cubital en la cara posterior del epicóndilo medial del húmero, él está contra hueso. Y si la arcada que le está proporcionando el huequito o el paso se fibrosa por mayor actividad muscular, simplemente lo comprime. Sitios de compresión del cubital, epicóndilo medial del húmero. ¿Gracias a quién? Gracias a flexor carpio ulnaris. Señor. ¿La qué? La arteria radial. La arteria radial, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ella no pasa la mano. Sí. A ver si tengo alguna identificación, pero no creo que tenga una. Voy a ver si hay una por aquí. Bueno, esta. Aquí tengo radial. ¿Qué pasó con la radial? Arteria. Cuando ella pasa la mano. ¿Qué pasó? No, sigue siendo radial. Lo que pasa es que la radial, acuérdate, ¿cuál es el problema con la radial? Uno. Pero es que eso ya es otro nivel. Pero para no dejar la pregunta sin responder. Uno, agenesia de radial. Un alto porcentaje de no formación de radial. Dos, la radial, cuando llega a la palma de la mano, cuando llega a la mano, la radial debe tener un protagonismo. Debe ser la arteria principal de irrigación del primer espacio interóseo. Inclusive, yo sé que ya leyeron la Target le dice la arteria principis pollicis, la arteria principal del pólicis. ¿Cuál es el problema con la radial? Que tiene que dar una rama palmar superficial para unirse con la cubital y formar arco arterial palmar superficial. Pero como sé que ya revisaron a Dion Dionisio y como revisaron a Chiusa Ciro, se llevaron una gran sorpresa. ¿Cuál fue? El arco palmar superficial no está formado por radial, sino solamente por cubital. Eso me lo mostró Don Dionisio en la irrigación de la mano. Y eso me lo mostró Chiusa Ciro también. Hay una alta probabilidad de que la radial no participa en la irrigación de la mano en arco palmar superficial. Y lo otro, siendo solamente ahora su contribución con arco palmar profundo, debe ser entonces la principal protagonista para arco palmar profundo y o arco dorsal. Cuéntemelo todo. ¿Solo en uno de los miembros o puede ser unilateral o bilateral? Puede ser de las dos. Si es bilateral, entonces habría una posibilidad de causar una necrosis de la mano. No, porque es que acuérdense, todo es compensatorio. Sí, pero si usted le toma las arteriales Sí, a veces se toma la radial incluso para muchos procedimientos. Ese es el gran problema. El gran problema, si leyeron el artículo que les he hecho tanto que lean, de yugular externa, ¿cuál es el gran problema de yugular externa? Es uno de los catéteres, o sea, se puede utilizar como una vía central para administración de líquidos. A pesar de que es superficial, es un gran reto. Pues si lo que yo hago por primera vez, puede representar de pronto como que uno no tiene la habilidad manual y le puede parecer difícil. Después de que hagas un acceso yugular externo, el segundo o el tercero va a ser algo muy fácil. Pero no para todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Si no tienes en la cabeza y no tienes claro de que está la ausencia de yugular externa, vas a estar una hora, lo voy a decir voy a decir una burrada, pero es para ambientar el tema, puedes estar una hora tratando de canalizar algo que no lo vas a encontrar. Entonces, ojo con esto también. A pesar de que tengo aquí esto, que es una radial, entonces pulso radial, oye, usted debe estar muerto porque no le siento pulso. O voy a hacer un acceso yugular procedimental para buscar la radial y chuse no la encuentro. Entonces, el problema con esto es cuando necesito acceder a la radial para hacer algún tipo de procedimientos.
Pero primero debo estar muy preciso si está la radial. Ahora, ¿en qué puede afectar la funcionalidad de la mano? Ninguna, porque todo se compensa. Por favor, miren esa mano de don Dionisio y miren las demás manos y se darán cuenta que cuando está la radial, la cubital no se pesa. Y una mayor, compare, están las manos. Quiero que exploren esas manos. Entonces, anatómicamente y funcionalmente, no va a tener ningún problema la falta de radial, porque lo que no tenga la radial lo va a compensar cubital. Pero sí puede ser un gran reto ese nivel diagnóstico cuando necesite hacer mediciones de gases que utilizan a la arteria radial, y entonces voy a encontrar, es que la voy a hacer y se me olvidó, no me contaron, o si me contaron, no me acuerdo de que la radial puede no estar. Eso es lo único desde ese punto de vista. ¿Comprendido? Y es muy común la falta. Empecé la agenesia o la falta de la palmar superficial. Te puedo dar datos precisos, pero es que el problema es del dato que te voy a dar es de algo que de la revisión biográfica, porque publicamos un artículo, está próximo a salir, espero, falta más que la universidad lo pague, sobre cambios, $100, cambios en la, y justamente lo encontramos en don Dionisio. Dionisio fue nuestro paciente, algo único en literatura, fue el primer caso en literatura reportado sobre variaciones en el arco palmar superficial. Te puedo dar un dato, pero no es el dato preciso, está más o menos entre un 12 a 15%, pero fue dado con una revisión biográfica más en artículos en India, donde se dio, otro en África. Para nosotros no fue tanto, pero fue en comparación con 14, nuestro 14 cadáveres, 28 manos disecadas, para esa estadística. Acuérdense, la estadística me dice a mí, hombre, cuando lleguen sus infartos de miocardio, la arteria que más tiende a taponarse es la interventricular anterior. Pero yo con el base en la estadística no puedo dar diagnósticos. Sí, hay una parte que es lo que ven de bioestadística, que es la que le marca a uno en una población. Si yo estoy en clima caliente, tengo alto porcentaje de que se dé, que se pueda dar paludismo, que se pueda dar también Zika, que es la enfermedad actual, por las condiciones propias. No lo voy a pensar que un paciente que tenga una sintomatología muy parecida y que vive en Pamplona y que nunca ha viajado a clima caliente pueda estar teniendo eso. Eso me sirve la estadística. Pero no puedo tampoco decir que todos los infartos que me lleguen, todo es interventricular anterior. No. ¿Sí me hago entender la idea? Entonces la estadística me sirve para darle una lucidez a un diagnóstico, pero no puede ser quien marca mi diagnóstico. Lo que sí sirve, bueno, depende. Yo lo miro desde el punto de vista anatómico. Cuando esté en clase de bioestadística, el doctor Wilcher le dirá otra cosa. Pero bueno, ahí peleamos. Cada cual lo mira desde otra óptica. Si un paciente llega al cirujano, dice cirugía. Si le llega a otro tipo, de pronto pone terapia. Si le llega al fisiatra, dice recuperación. Una hernia de columna, voy donde el neurocirujano, voy donde el ortopedista, cirugía. Pero si voy donde el fisioterapeuta, donde el fisiatra, me dice algo de rehabilitación. ¿Cierto? Depende de qué ojo, lo mismo. ¿Sí me hago entender? Listo. Muy bien. ¿Estoy bien? Me cambié. ¿Dónde estaba? Flexor carpio innaris. Listo, gracias. Bueno, ¿problemas con el flexor carpio innaris? No. Prometí llevarla esa. Con el flexor carpio innaris, ya teniendo conciso lo que sucede a nivel de su inserción proximal, quiero revisar su inserción distal. La inserción distal, el tendón del flexor carpio innaris, se trifurca. Y la trifurcación del tendón, en determinado está más o menos ahí, aunque no me la muestra toda, me dice que el tendón cuando se trifurca busca 1, base del quinto metacarpiano, 2, hueso pisiforme, 3, ámulus de la mate, o sea, gancho del ganchoso. Trifurcación. ¿Qué hago con este jovencito? Me va a ayudar a hacer flexión de la mano sobre el antebrazo, pero va a ser un potente aductor de la mano. Potente aductor de la mano. Del grupo que traíamos y que acabamos de revisar, hay 2 excepciones. Estoy hablando del bracho radialis hasta flexor carpio innaris. 2 excepciones. La lateral, que era bracho radialis, y ahora la medial, que es cubital. Inervación de cubital. Y si le pongo irrigación, todo es cubital, recurrentes cubitales, colaterales cubitales, y hacia acá está el lado medial cubital. Listo. Más. Bueno. ¿Comprendido? Segunda capa, salimos de la primera, vamos para la segunda.
La segunda va a ser la porción más externa, por debajo del brachorradial. Entonces aparece esto. Extensor carpi radialis longus. El extensor carpi radialis longus, cuando hablé de brachorradiales, dije que brachorradiales se inserta por encima. Ahora que estoy por encima del extensor carpi radialis longus. Ahora que estoy en extensor carpi radialis longus, voy a decir que se inserta es por debajo de la inserción del brachorradialis en la cresta supracondilia lateral. Baja, ahí lo veo. Tiene una disposición en el antebrazo que va a ser lateral o externa, pero después se vuelve posterior para insertarse en la base de la falange distal del segundo metacarpiano. Perdón, es una burrada. En la base del segundo metacarpiano, por su cara dorsal. Por ser de la región posterior, es un músculo que está inervado por. No, pues por femoral. Radial, nervio radial. Y su irrigación va a estar dado uno hacia atrás. Acuérdense que por aquí viene algo. El círculo arterial dorsal. Pero arriba va a estar dado por colaterales radiales y por recurrentes radiales. En su cara, con su inserción proximal. En su recorrido por el brazo, cuando tiene la parte externa, recibirá de radiales. O sea que tiene combinación, porque es anterior, levemente anterior, se vuelve más lateral y después se vuelve posterior. Hola. Interóseas profundas. Interóseas profundas. Aquí porque es que la interósea posterior es la arteria de la región posterior, sí. Este músculo tiende a ser posterior, sí. Pero mira su parte posterior como es muy ya hacia distal. Por eso casi no interviene, para ellos en especial, no interviene tanto la interósea posterior, pero algo puede pronto contribuir, más no es la principal. Listo, función de él. Extensión de la mano sobre el antebrazo y va a ser un músculo que hace abducción de la mano. Muy bien. Listo. Sigo. Y ahora comienzo por aquí. ¿Me van siguiendo? Listo. Aparece este jovencito. Flexor de titonos superficiales. Complejo flexor de titonos superficiales, sí. Inserción proximal. Listo. Tiene un fascículo que va a ser un fascículo que va a ser cubital. Ese fascículo que es cubital es un fascículo coronoideo. Se va a insertar, aunque no se ve ahí, si se inserta en apófisis coronoides del cúbito, en el proceso coronoides. Y ahí me dice que el músculo forma como un arco. Y su arco hace de que tenga una inserción en la cara anterior. Algunos dicen tercio medio de la cara anterior del radio. Dos fascículos coronoideo. Un fascículo que va a ser. Sin embargo, no sé si la imagen se ve bien. Miren, aquí tengo la inserción coronoidea, pero aquí veo otro fascículo. ¿Ya llegan a saber o no? Entonces también tiene inserciones cubitales a nivel de apófisis coronoides y tiene inserciones también humerales en el epicondilo medial del húmero. Su otro punto de inserción va a ser radial. Desde ahí el músculo baja. Ya lo conozco, ya me lo contaron. No puedo tener dobles voces. Me desconcentro. Necesito inspiración. Mi inspiración no va con escuchar dobles voces. Háganme el favor. ¿Se puede? Sí. No desayunen para que el hambre no los deje hablar. ¿Qué pasa cuando él pasa por el extremo distal del antebrazo, cuando llega a la región del carpo? Yo les había contado la historia. La historia de estos tendoncitos es que ellos se agrupan. Y al agruparse, se montan uno sobre otro. Por eso la literatura me dice que voy a encontrar unos tendones que van a ser superficiales y unos tendones que son profundos. Dos que van a ser superficiales anteriores y dos que van a ser profundos posteriores. Y la mejor manera, o el tips o la mnemotecnia de cualquier libro de anatomía que se respete me lo dice, es esto. Así como hago este ejercicio en mí, así están pasando mis tendones y en su paciente los tendones flexores. Los dos que van a ser superficiales van a ser los tendones que van para el tercero y el cuarto dedo. Y los que son profundos, los del segundo y los del quinto dedo. Listo. Pero ese no es el problema de subsanado este problema. Quiero ver en lo que sucede con la inserción distal. Y la inserción distal me la muestra aquí. No voy a mirar este, ni me interesa mirar este. El tendón del flexo titorum superficial y el tendón que está cortado. El que va para el segundo, tercero, cuarto
y quinto dedo. ¿Qué pasa con ese tendón? Lo que me muestra la imagen es que el tendón, cuando transita por la base de la falange proximal, el tendón se bifurca. Y esa bifurcación forma algo que se llama el quiasma tendinoso de Camper o tendón, ¿cómo lo decimos? ¿Qué estoy viendo? Un tendón que tiene un hueco y un tendón que pasa por ese hueco. Este tendón que pasa, que ya vamos a hablar de él, va a ser el tendón perforante y este va a ser el tendón perforado. Si le dicen quiasma tendinoso de Camper, si se les olvida, le dicen que es el tendón perforado del flexo digitorum superficialis. Y ese tendón perforado o quiasma tendinoso de Camper busca inserciones, aquí lo que pasa es que esta ya no se ve tan bonita, pero va a buscar inserciones en base de la falange media del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Listo? Problemas con la flexión. Entonces, si voy a hacer la flexión de los dedos, seguramente que el movimiento flexor, y para yo valorar la flexión de los dedos comandada por flexo digitorum superficialis, debe ser la flexión de los dedos desde la falange media. Desde la falange media. Del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Inervación para él. Mediano, todo. Irrigación del lado medial, recurrentes cubitales, colaterales cubitales, tendrá irrigación también por radiales, por arteria. Colaterales cubitales, recurrentes cubitales, contribuyen. Señor. ¿Podría también estar en el tendón flexor ¿Cómo? participar también en el tendón flexor común, en el epicondilio? Algunos le ponen, ya lo entendí. Sí, algunos le ponen. Sin embargo, lo que pasa es que el tendón flexor común hace la inserción en la cara inferior y anterior, y ligeramente anterior del epicóndilo. Mientras que el fascículo epicondilio del flexo digitorum superficial lo hace ligeramente por detrás. Aunque comparte epicóndilo, unos son antero-inferiores y otros son básicamente inferiores. Eso es lo único que pareciera, pero tienen un grado ahí como de separación entre ellos. Profe, ¿y podría participar en la irrigación la empresa anterior? No, todavía no está tan profundo. Se la voy a poner a la capa que viene más profunda. Este todavía no recibe, y si recibe es poco funcional para eso. Básicamente va a depender de cubitales, colaterales y recurrentes, y va a depender básicamente de... A ver, vamos de la cara. Listo, muy bien. Vamos. Listo. Se acabó el segundo plano. Tercer plano. Comienzo por la historia que había terminado. Que había iniciado aquí en la parte lateral. Ahora la sigo acá. Y voy a inundar ahora el músculo. Acuérdense, tengo brachos radiales. Por debajo del brachos radialis, extensor carpi radialis longus. Y por debajo del extensor carpi radialis longus, tengo algo. Extensor carpi radialis brevis. Alguien que cierre por favor la puerta. El extensor carpi radialis brevis toma inserción en una historia que la comienzo ahorita y la termino en la región posterior. Gracias. Porque ahora me están hablando de un grupo que va a ser tendón común extensor. Entonces, siendo una historia extensora, siendo una historia posterior, hace parte de esta tercera capa de los músculos de la región anteroexterna del antebrazo. Voy a referenciar a este jovencito en una inserción común, en un tendón común extensor, que busca, valga la redundancia, inserción en la cara inferior del epicóndilo lateral del húmero. Y desde ahí, este jovencito baja, participa en esa porción lateral externa del antebrazo, empieza a ser posterior y se va a insertar en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. La función va a ser la misma función que tuvo su predecesor, el que está al ladito, el extensor carpi radialis longus. O sea que va a ser extensión de la mano y va a ser abducción de la mano. Por estar más hacia lateral, ya más hacia posterior, este sí recibe ramos de la interósea antebrachial posterior. Y por ser posterior, él sí sigue siendo, por obvias razones, todo lo que es posterior
nervio interóseo antebraquial posterior. ¿Entiéndase? Radial. Uy, me pasé. Listo, me van siguiendo aquí, ¿cierto? Mire cómo los quiero, cómo les voy poniendo eso en la semana. A ver, llegamos a estos que son canzones, porque me dice que las incisiones son por cuartos. Los libros me hablan de 3/4. Entonces me dicen 3/4 superior de la cara del radio y en la membrana interósea voy a encontrar este jovencito, el flexor pollicis longus. Y originándose desde ahí, me dice que él busca inserciones a nivel de lo que es base de la falange distal del pollicis. Obviamente su funcionalidad será hacer flexión de la falange distal, pero si llevo a mi falange distal, será flexión de la falange distal sobre la falange media o proximal. Proximal, no hay falange media, ¿cierto? Y eso hará también una flexión del metacarpiano sobre la mano. Eso me lo describe digamos, ese proceso de inicio y terminación de la flexión. ¿Problemas? Sí, comienzo a tener un gran problemita aquí. Porque la literatura me dice, y no solamente de literatura, debo tenerlo en cuenta para mi paciente, cuando lo revise. Uno, cuando miro su irrigación. Porque su irrigación va a depender, ahora sí, de lo más profundo. Debo utilizar la arteria interósea antebraquial posterior. Dos, también tengo una contribución de arteria radial, porque está en el lado radial, ramos musculares de la arteria radial. Tres, su inervación, porque además, a pesar de que es mediano, aquí tengo un problema con el mediano, y es que no va a ser el mediano que transita por todo el centro de la mano y que pasa a través del retináculo flexor. No, es por la rama del mediano que nació entre los dos fascículos del pronator teres. ¿Entiendes el nervio? Interóseo, antebraquial, anterior. Entonces, ojo con valorar flexión del dedo pollicis por flexor pollicis longus y desde la falange distal cuando tengo un túnel del carpo, porque van a ser las MRI de ortopedia. ¿Listo? No se les olvide. Bueno, listo. El segundo, el otro jovencito que está ahí. Bueno, 3/4 superiores de la cara anterior del cúbito y también inserción en membrana interósea. Entonces voy a hablar del músculo flexor digitorum profundus. El flexor digitorum profundo van a ser 4 tendones. Estos tendones ya no están montados unos sobre otros. Estos 4 tendones pasan por ese marco óseo, que vamos a ver mañana, que se llama carpo, pasan individualmente y en sentido transversal. También lo vimos en el cadáver. Problemas con su tendón o la inserción distal del tendón del flexor digitorum profundus va con destino a la falange distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y eso que hizo el tendón del flexor digitorum superficialis cuando creó al quiasma tendinoso de Camper es para permitir que el tendón del flexor digitorum profundus pase a través de. Por eso lo dijimos. Si el flexor digitorum superficialis era el tendón perforado, este va a ser el tendón perforante. No más. Esos son los 8 tendones que hablan, 4 superficiales, 4 profundos. ¿Problemas con él? Sí, tengo 2 problemas con él. Uno, la inervación de los tendones del flexor digitorum profundus que van para el segundo y tercer dedo. Me dicen que es mediano, pero no es el mediano común y corriente. Es la rama profunda del mediano que nació arriba en el pronator teres. Entonces va a ser nervio interóseo antebraquial anterior. Y los tendones del flexor digitorum profundus que van para el cuarto y quinto dedo tienen inervación por nervio cubital. Cubital. Son las 2 participaciones del cubital en antebrazo. Además de la sensitiva, pero eso me la cuenta en el trabajo que van a hacer a nivel de la articulación húmero antebraquial. La irrigación deberá ser entonces por ramas del lado medial, recurrentes cubitales o laterales cubitales, y aquí por la interósea antebraquial. Y el nervio para el segundo y tercero, nervio interóseo antebraquial anterior,
Y nervio para cuarto y quinto debe ser cubital. Función: flexión de los dedos desde la falange distal del segundo, tercero y cuarto y quinto dedo. Pero como esto es sucesivo, entonces hago flexión de la falange distal sobre falange media sobre proximal, proximal sobre metacarpiano, y eso simplemente significa esto, empuñar la mano. Algunos autores lo llevan que después de que hago todo este proceso flexor, incluso colabora en la flexión de la mano sobre el antebrazo. Bueno, cuarta y última capa. En la cuarta y última capa, mi problema va a ser a este jovencito, que es bien complejo, el músculo supinato o supinador corto, supinador largo de la bracha radialis. ¿Qué pasa con supinato? Complejos. Latardier me lo esquematiza así. Si lo miro aquí, pues bueno, lo entiendo un poquitico, aquí como más bonito. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que tiene fascículos que van a ser cúbitos radiales y fascículos que van a ser húmeros radiales. Entonces tengo inserciones diferentes en los fascículos humerales, inserciones diferentes en los fascículos cubitales, pero la inserción distal que él hace es una inserción compartida en radio. Lo mismo me trato de esquematizar aquí, los fascículos humerales y los fascículos cubitales. Fascículos humerales se insertan en el borde inferior del epicóndilo lateral del húmero. Fascículos cubitales se van a insertar en la cara posterior del cúbito. Si busco la cara posterior del cúbito, voy a ubicarme en esto que está aquí. Voy a revisar un hueso. A mí me contaron que en el hueso tengo una escotadura, que se llama la escotadura radial del cúbito, para que ahí llegue la cabeza del radio. Me lo van a hablar en artrología ustedes. Y me dice que por debajo de esta escotadura radial del cúbito y en su cara posterior encuentra una superficie que se conoce como la superficie triangular subsigmoidea, y que ese es el punto preciso donde se inserta esa porción cubital del supinato. ¿Sí o no? De ahí los fascículos se encuentran y van a buscar una inserción distal común a nivel del radio. Y la inserción distal común en radio lo van a hacer enfrente de la tuberosidad del radio. Enfrente y hacia afuera. De tal manera que la inserción en radio va a ser a nivel, tomando en cuenta la tuberosidad, a nivel superior, a nivel intermedio y a nivel inferior, con respecto a la tuberosidad del radio, pero por encima de la inserción del pronato. ¿Listo? Por ser de la región posterior y por hacer supinación, región posterior profunda del antebrazo, por ser de esa región en ubicación posterior pero profunda del antebrazo y por hacer el movimiento de supinación, él tiene la necesidad de ser inervado por nervio radial. Y si le busco la irrigación, ahí sí, patinamos. La irrigación va a ser por ramas de la radial, por ramas de la recurrente radial, por ramas de la colateral radial y por la que va por detrás. La historia de interósea recurrente y la rama de colateral media. Listo. Capa más profunda. Me encuentro con este. Pronator quadratus. El pronator cuadrado, soponador cuadrado, por su nombre, su función, debe ser pronador. Sin embargo, la inserción que él me plantea es de cuartos. Eso me de molestar, pero bueno, así es. Me habla que es un cuarto inferior tanto de la cara anterior del radio como de la cara anterior del cúbito. Tiene sus dos cuartos. Ahora, ¿es una función pronadora? Sí. Sin embargo, la posición del músculo me lleva a pensar en que hace algo más que pronación. Nada que ver con eso. Bueno, sí tiene que ver con movimiento, pero para evitar el movimiento. Van a ser unos de los elementos, además de los ligamentos. El pronator quadratus es un elemento muscular fundamental para la integralidad de la articulación radiocubital inferior. O sea, ayuda a mantener a los huesos en posición para evitar de que haya separación. Pero yo sé que esa función, eso me lo van a contar ustedes, no les voy a adelantar el trabajo. Eso necesito que me lo cuenten. Irrigación. Ramas de radial, ramas de la cubital, pero hay otra.
porque es profundo, interoso antebraquial anterior. Inervación para él, sí, nervio mediano, pero es alguien especial del mediano. Nervio interóseo antebraquial anterior. No se les olvide, necesito eso muy claro. Muy, muy claro. ¿La qué? ¿De quién? ¿De quién? Necesito leerlo. Debo conocerlo bajo otro nombre. Está en la tarjeta, lo miramos ahorita, se den cuenta de la página. Debo conocerlo bajo otro nombre. Los epónimos los he ido borrando, debe estar en mi mente bajo otra descripción. ¿Comprendido? Se acabó antebrazo anterior. Vamos con antebrazo posterior. Bueno, esto sobre el cadáver, ¿no? Por favor. Yo estoy hablando por allá en un grupo y los demás están haciéndole visita al brazo de los demás cadáveres. No, yo cojo, levanto el músculo, miro que está debajo. Y cada capa que voy revisando, miro quién está debajo, quién está medial, quién está hacia lateral, quién está encima, quién está debajo. Uno, porque me lo van a preguntar, y dos, porque los pacientes llegan con traumas penetrantes en el antebrazo. Y necesito saber qué voy a valorar. Para eso son los cadáveres. No más visitas de los cadáveres. Levanten esos músculos, revisen, miren, exploren. Ahí están las disecciones hechas. No los voy a dejar disecar para que puedan revisar bien todas las estructuras anatómicas en toda su plenitud. Aprovechenlas. Entonces, relaciones musculares las vamos a revisar sobre el cadáver. Van a revisar sobre el cadáver. Eso pasa, eso cuando no era cadáver, hay que tener que hacer aquí un gran esfuerzo para tener una tridimensionalidad en una pared. Ustedes tienen la ventaja de tener el cadáver ahí en sus manos. Dos cositas, aquí se me detengo. Anatómicamente, y revisando ya goteras y puntos anatómicos precisos, en este caso la gotera del pulso, aparecen otras dos goteras que debo revisar y van a ser a nivel de la extremidad proximal del antebrazo. Pero con estas dos goteras tengo dos puntos anatómicos que no varían y solamente van a variar son un punto anatómico lateral y un punto anatómico medial. ¿Cuáles no varían? Arriba, bíceps brachii, y por debajo del bíceps brachii, el músculo brachialis. Esos van a permanecer siempre. ¿Cuáles son los que varían? Si me voy hacia lateral, voy a utilizar al músculo brachioradialis, y si me voy hacia medial, voy a utilizar pronatortex. ¿Qué me delimitan? Brachialis, bíceps y brachioradialis me delimitan la gotera bicipital externa, que es lo que me están marcando aquí. Y bíceps con brachialis y pronatortex me delimitan gotera bicipital, medial o interna. ¿Para qué? Porque son puntos anatómicos muy precisos. En gotera bicipital interna voy a buscar nervio mediano y voy a encontrar arteria humeral. Señorita. Bíceps brachial y brachioradialis. Bíceps por debajo del bíceps brachialis y aquí tengo el brachioradialis. ¿Listo? Y en la gotera bicipital externa voy a encontrar ramas arteriales. Bueno, la literatura dice que son ramas arteriales. Yo sé que hay más. Pero como de eso se trata, yo voy a revisar uno, la arteria recurrente cubital radial, con la arteria recurrente radial. Esa recurrente, incluso puedo estar en el punto donde la recurrente radial se anastomosa con la colateral radial. Están las dos historias ahí. Pero ya con más bonito, y es esto. Ahí localizo uno, músculo supinator, más profundo. Y dos, pensar en supinator es esa historia tan linda, en el cual el radial, que viene de la región posterior, pasa al antebrazo, llega a nivel de lo que es esa gotera bicipital externa y ahí sucede algo. Y nacen dos nervios, porque hay dos divisiones del radial. Un nervio que se va hacia posterior, que perfora el supinator y va a ser el nervio interóseo antebraquial posterior. Y este jovencito que va a recorrer todo el antebrazo profundo por debajo del brachioradialis, pero que cuando llega al tercio inferior del antebrazo se vuelve posterior, se vuelve superficial, emerge entre brachioradialis y extensor carpi radialis longus, se va hacia atrás para hacer esa rama del radial sensitiva, superficial del dorso de la mano. Eso se oye mejor en el cadáver, pero lo cuento, ¿no? Listo. Región posterior. ¿Qué tengo en la región posterior?
los músculos y ese tendón común extensor. Ya tengo ahí. ¿Quién hace parte del tendón común extensor? Uno. Empecé la historia con extensor, carpio, radialis, longus. Sigo mi historia con extensor digitorum. El extensor digitorum se inserta en el tendón común extensor y de ahí se originan 3 fascículos musculares que en última van a originar 4 tendones. 4 tendones que van con destino a segundo, tercero, cuarto. Acá hay una pelea, quinto dedo. ¿Qué hace el tendón extensor? Por lo que yo veo en la imagen, el tendón extensor es un tendón que recorre la cara dorsal del metacarpiano. Pero el tendón extensor me dice que terminando de recorrer la cara dorsal del metacarpiano y cuando pasa a la falange media, falange proximal, el tendón se trifurca. Y de la trifurcación del tendón sale una lengüeta media y salen 2 lengüetas mediales y laterales. Que la lengüeta media busca inserción en la base de la falange distal. Perdón, base de la falange media. Base de la falange media del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y que las lengüetas mediales y laterales transitan, recorren las caras mediales y laterales de la falange proximal, de la falange media, se unen y buscan inserción en la cara dorsal de base de la falange distal, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y eso lo necesito muy, pero muy claro, porque la historia que sigue mañana necesito esa disposición para entender la función. Hoy solamente voy a pensar algo: la extensión de los dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto por exceso digitorio, se va a dar desde 2 ángulos, porque se va a dar desde la falange distal y se da desde la falange media. Si aquí hice la flexión, con el extensor digitorum hago la extensión. Algunos la llevan más allá, que después de yo hacer la extensión de los dedos, esto ahí me colabora en la extensión de los dedos. Perdón, la extensión de la mano sobre el antebrazo. Y si yo me toco y hago el ejercicio, lo creo, contribuye en algo. Además de la extensión de los dedos, como un movimiento final, hago la extensión de la mano sobre el antebrazo. Listo. La irrigación y la inervación, al final, toda junta. Segundo musculito. Extensor digiti minimi. El extensor digiti minimi es una pelea. Algunos dicen, hace parte del extensor digitorum. Otros dicen que es otro fascículo independiente. Es un fascículo independiente. El extensor digiti minimi es aunque nace del tendón común extensor y se ve muy relacionado con el extensor digitorum, en el extremo distal él se separa. Y ya va con destino hacia lo que es el dedo mínimo. ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es el verdadero tendón que va para el dedo mínimo? ¿El del extensor digitorum o el del extensor digiti minimi? Problemas. El extensor digiti minimi se considera el hijo bobo de la mano, a pesar de que tiene gran movilidad. Para algunos dicen de que él no tiene propio tendón y que su tendón es más una proyección que viene del extensor digitorum. Para los que dicen que este músculo pertenece al extensor digitorum. Bueno, no voy a hablar más sobre eso, se lo van a revisar en ortopedia. Les planteo y les dejo la parte anatómica para en ortopedia puedan de pronto tener esa fluidez de debatir sobre el tema. Sin embargo, por favor, el lunes sin falta les voy a dar las listas de los artículos para que empecemos a leer esa partecita. Necesitamos competencia en inglés y en anatomía, entonces les voy a poner esos artículos. ¿Listo? Entonces me sacan tiempecito para eso, por favor. Y los vamos a evaluar también. Un artículo que hicimos aquí, les voy a dar los de nosotros, para que les doy los de la India si aquí lo hicimos. Una variedad anatómica única reportada en literatura sobre esto. Hago una revisión de los tendones extensores y les cuento algo sobre esto, para cuando le lleguen esos tramos en la región distal, puedan tener una fluidez en poderlos tratar. Bueno, listo. Entonces, en últimas, el tendón del extensor digiti minimi es un tendón que se une al tendón que el extensor digitorum manda al quinto dedo. Por eso algunos textos me revisan para este tendón nuevamente toda esta porción o toda esta distribución tendinosa que acabé de hacer con los demás dedos. Entonces, no hay problema. ¿Listo? Sí, porque me tiran las orejas que no les puse a leer.
Y no les... Y en el programa está, ¿cierto? Entonces, alguien ha debido pararse y decirle, usted en el programa dice que nos va a dar una competencia en inglés y que necesitamos lectura en inglés, cumpla. La otra semana le cumpla. Tendón común extensor. La última historia para mi tendón común extensor nace de un extensor carpi ulnaris. El problema con el extensor carpi ulnaris es que no solamente se origina en el tendón común extensor. Meter, estira el músculo, le pone un separador para estirarlo y decirle, doctor, no se le olvide, se va a insertar y la inserción es oblicua y va a ir desde lateral hacia medial, insertándose a todo lo largo de la diáfisis del cúbito. Es una inserción que empieza posterolateral y termina posteromedial en la cara inferior o en el extremo distal del cúbito. O sea, es una inserción de área. Desde ahí el tendón baja y se va a insertar en la base, cara dorsal, en la base del quinto metatarsiano. El metacarpiano, perdón. Metacarpiano. Ya quisiera estar en miembro inferior, pero no puedo. La base del quinto metacarpiano. No se quiere dejar. Bueno. Así puede ser. Funcionalidad de este jovencito. El extensor carpi ulnaris me va a hacer extensión de la mano sobre el antebrazo. O sea, si se acuerdan, tenía dos cosas que se parecían en lo que acabo de decir. ¿En qué sentido? En que hacia atrás tengo un extensor carpi ulnaris y enfrente de él voy a encontrar en la cara anterior del antebrazo uno que se llamaba flexor carpi ulnaris. Por eso me dicen que uno se llama, este es cubital posterior y el otro es cubital anterior. Hacen cosas parecidas y cosas diferentes. Cosas diferentes que ellos tienen. Que él es radial, este joven es radial, el otro era cubital. Los dos van a actuar, uno haciendo flexión de la mano sobre el antebrazo, este actúa haciendo extensión de la mano sobre el antebrazo, y los dos me hacen aducción de la mano. Los dos son potentes aductores. Terminamos para no dejar de fuera. Es facilito. Anconius. El Anconius es una historia que la puedo revisar en brazo y la puedo revisar en antebrazo. Epicóndilo lateral del húmero, cara posterior del olecrano. Sí, tiene inserciones a nivel humeral, tiene inserciones a nivel cubital, lo puedo revisar como músculo del brazo o como músculo del antebrazo. Ya lo revisamos. La otra historia es la más profunda. La historia más profunda no tiene mayor problema. Voy a buscar un super. El problema son inserciones. Porque la inserción de estos jovencitos, aunque aquí no lo veo, aquí veo solamente uno, aquí a su paso por el radio se toman inserciones. Por eso trato de mostrárselas ahí. ¿Por qué? Porque tengo inserciones en la cara posteromedial del tercio medio del cúbito, en la cara medio de la membrana interósea del antebrazo y en la cara posteromedial de lo que es la cara media del radio. Y ese punto de inserción es el punto de musculito que vimos en el cadáver que se llama el abductor pollicis longus. El abductor pollicis longus me dice que se va a insertar en la base, cara dorsal y ligeramente lateral del primer metacarpiano. Problemas con la abducción. Si les recuerdo los movimientos, cuando yo hago abducción, estoy haciendo separación. Pero si yo reviso la abducción y este movimiento, no tiene que ver nada con el plano medio. La definición de abducción es el movimiento que aleja una estructura del plano medio. Y esto no es, este es el plano mío medio, este que tengo aquí, pero no es el plano medio de la mano. El plano medio de la mano es una línea que trazo a nivel del tercer dedo, para movimientos. Entonces, si el plano medio está aquí a nivel del tercer dedo, ahí sí puedo decir que estoy alejando. ¿Qué pasa cuando hago abducción? Si yo hago esto que es flexión, esto que es extensión, digo abducción, aducción, oposición, reposición. Cuando yo hago abducción, ¿con quién se asemeja? ¿O quién también está ahí? Con extensión. Por eso tiene como una doble funcionalidad.
aunque son básicamente abductores, hay algo en extensión que también colabora en la abducción. El movimiento de la mano, ¿no? Pilas. Pilas porque no quiero por ahí burradas, con todo el respeto que ustedes se merecen. Pero cuando a mí yo leo, por lo menos, en el mejor sentido de la palabra, cuando yo veo que la mandíbula hace abducción o hace una rotación medial, no sé qué otra manera decirle a eso. Porque me lo escribieron, ¿no? Segundo, what? Entonces, cuando hagas oposición, hay un movimiento que también va con la oposición y es flexión. Aunque es oposición propia, también voy a encontrar que parte de la oposición tiene un componente flexor. ¿Por qué se lo digo? Porque eso es vital para cuando uno quiera entender la mano dormida, con presiones nerviosas, pero más la mano que pierde movilidad. Eso es fundamental para entender y para poder determinar qué tiene el paciente, para saber qué prueba estoy haciendo y que la prueba que estoy haciendo no es porque diga que la prueba es para esto, sino porque le busco una base necesaria, anatómica, pues para entenderla. Una cosa es repetirla y otra cosa es hacerla porque la entiendo y porque tengo un dominio sobre eso. ¿Listo? Me faltan dos y me voy. Este que está aquí, ya lo conocemos. Es un extensor pollicis. Extensor pollicis brevis. ¿Qué pasa con mi extensor pollicis brevis? Sus inserciones las voy a tomar en tercio medio. Tercio medio, voy a hablar. Cuando miro el radio voy a decir que es tercio medio de la cara postero medial del radio y a nivel del mandamiento interóseo. Si busco su otro punto de inserción, me dice que él lo va a hacer a nivel de la articulación metacarpofalángica. Tanto en la cabeza del metacarpiano como en la base de la falange proximal. Articulación metacarpofalángica. Por obvias razones, él va a ser que es un músculo. Entonces, en este caso va a ser extensor, pero también tiene otro segundo componente. Abductor. No estoy diciendo que haga abducción, sino que es una parte complementaria. Cuidadito, van a decir que yo digo que el extensor hace abducción. No, estoy hablando de una complementariedad de movimientos, por favor. El otro jovencito es este que ya también conocemos. ¿Cierto? Voy pensando en esta historia que estaba aquí. El extensor pollicis longus. Y si aquí tomé la parte posterolateral, yo quiero tomar la parte posteromedial. Solamente que cara posteromedial del cúbito, cara posterolateral del cúbito en su tercio medio y en la membrana interósea. Y desde ahí me dice que este jovencito desciende, cruza literalmente antebrazo, tercio inferior del antebrazo, cruza mano y busca inserción en la base de la falange distal del primer dedo. Pues lo mismo, voy a hacer la extensión, pero ahora la extensión la voy a hacer desde la base de la falange distal, desde distal. Y esa extensión, que es un movimiento complementario para abducción. Bien. Y lo que decíamos, entre los dos, entre el extensor pollicis brevis y el extensor pollicis longus, se me forma ese espacio que era conocido anatómicamente como la vaquera anatómica. Predicar hablamos, pero ya les había contado. Y el último jovencito es un tendón que va básicamente y exclusivamente para el segundo dedo. Y va a ser el extensor índicis. El último de mi historia. Ahí está. Extensor índicis. Tercio inferior de la cara posterolateral del cúbito y la membrana interósea. Y desde este jovencito baja y vuelvo a tener el mismo dilema. ¿Cuál es el tendón verdadero? El tendón que el extensor digitorum manda al segundo dedo o el tendón del extensor índicis. Son complementarios. El extensor índicis es un tendón que se une al tendón que el extensor digitorum manda al segundo dedo. Sin embargo, la literatura me lo revisa como todo un conjunto de procesos funcionales y como un solo tendón extensor con esta distribución a nivel del dorso del segundo dedo, independientemente de que tenga dos tendones, porque se contraiga el uno o el otro, la extensión y toda la dinámica extensora va a estar dada por la lengüeta media y por la lengüeta medial y lateral que se unen para formar una lengüeta única en la base de la falange distal del segundo dedo. La distal en media
y la falange media, o mejor dicho, la lengüeta media en la falange media y las lengüetas que se unen mediales distales en la base de la falange distal. ¿Comprendido? Para todos ellos, arteria interósea antebraquial posterior. Para todos ellos, nervio interóseo antebraquial posterior. ¿Qué viene de eso? Bueno, y lo último, mañana seguir ya en... Pero esto ya se lo sabían. ¿Para qué sirve la tabaquera anatómica? Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué es? Rama superficial sensitiva intermedia del nervio radial. 2. Arteria radial. 3. Tendones. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Los traumas en esa región ya sé que voy a evaluar. Muy bien, mañana seguimos con mano. Ya hemos terminado el grupo. Muchas gracias, Jorge, gracias por la asistencia. Por favor, voy a sonar canción, pero si me toca mañana sacar a lo que estén hablando, lo saco. Porque no puedo tener dobles voces. Si quieren hablar, vayan a la cafetería. Pero aquí no, por favor. Si están hablando de anatomía, cuando salga debaten anatomía. Aquí, no. Por favor. Listo, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos mañana.